Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. ¿Qué dirás esta noche, pobre alma solitaria? ¿Qué dirás, corazón marchito hace tan poco? A la muy bella, a la muy buena, a la amadísima, bajo cuya mirada floreciste de nuevo. El orgullo emplearemos en cantar sus loores. Nada iguala al encanto que hay en su autoridad. Su carne espiritual tiene un perfume angélico y nos visten con ropas purísimas sus ojos. En medio de la noche y de la soledad, o a través de las calles del gentío rodeado, danza como una antorcha su fantasma en el aire. A veces habla y dice: yo soy bella y ordeno que por amor a mí no améis sino lo bello. Soy el ángel guardián, la musa y la Madonna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, antes que nada quiero decir que recordamos que hoy es el Día del Niño. Todos los días son los días del niño y bueno, el niño se merece todo porque es el futuro de nuestra vida y es el futuro de la patria además. Feliz día a los niños hoy, 19 de agosto de 2018. Y además estamos recordando, conmemorando el aniversario de la muerte del padre de la patria. Por suerte, San Martín ha vuelto a tener el lugar preponderante que debe tener dentro de la historia argentina. El hombre correcto, el hombre honesto, el hombre generoso que dio parte de su vida por la patria y que se retiró a tiempo, según él, porque ya no podía darle más a esa patria que él tanto amaba y que tuvo que renunciar a ella y despedirse de ella en el exilio, en el autoexilio. Pero bueno, digamos que de alguna manera se vio obligado a hacerlo porque aquellos eran hombres. Y con todo lo que estamos viviendo en el país en este momento, hay que tener presente, muy presente, a un hombre como San Martín, a un hombre como Belgrano, a un hombre como Sarmiento, por ejemplo. Bien, señores, hoy el programa
se va a dedicar a uno de los poetas malditos del siglo XIX, francés, que marcó toda una historia, que fue una bisagra dentro de la poesía universal, que se llamó Charles Baudelaire. Poeta, simbolista, traductor, un gran traductor, sobre todo de Edgar Allan Poe, ensayista, crítico de arte y por sobre todas las cosas, poeta. Un hombre que le dio una vuelta de tuerca a lo que venía haciéndose hasta ese momento, al realismo de un Víctor Hugo, por ejemplo, y que a través de su simbolismo le dio un toque diferente a cierta pacatería que había en ese momento dentro del mundo de la poesía. Se animó a decir cosas de la manera en que nadie se había atrevido hasta ese momento. Mirándolo con los ojos del siglo XXI, uno se pregunta de qué se asustó esa gente, pero bueno, hay que ponerlo en el contexto en el cual él desarrolló su trabajo. Murió muy joven, a los 46 años, víctima de la sífilis, víctima de una vida absolutamente descontrolada y disipada, que por sobre todas las cosas fue lo que lo hundió a él dentro del repudio de la sociedad de su tiempo. Más allá de sus trabajos literarios, más allá de su poesía, que está, digamos, toda compilada dentro de Las Flores del Mal, ese trabajo antológico, creo que lo que más supuso que fuera repudiado por la sociedad de su época fue su actitud ante la vida. Pero pensándolo bien o viéndolo bien o leyendo un tanto la vida de Charles Baudelaire, no influyó para nada dentro de la sociedad de su momento. Fue un hombre despreciado, hecho a un lado, él mismo se hizo a un lado, estaba hundido en la droga del momento, que era el ajenjo y en el opio, y por sobre todas las cosas lo que más repudió la sociedad fue que él tuviera una actitud tan abierta hacia la prostitución. Sus amores fueron 2 o 3 grandes prostitutas de la época, pero tampoco mujeres muy hermosas, no eran una Traviata, por ejemplo. Él tuvo a una mulata como amante durante muchos años, nunca se casó, y tuvo a una horripilante, así dicen las crónicas de la época, prostituta judía que lo acompañó durante mucho tiempo y hacia quien él sintió una gran ternura y la protegió en sus últimos tiempos, etc. Un poeta maldito, un poeta que había nacido en París en 1821, falleció en 1867 en agosto. Conmemoramos este año los 141 años de su muerte. Y debido a su vida bohemia y de excesos y a la visión del mal que impregna su obra, fue considerado un poeta maldito, junto a Verlaine, por ejemplo, y a varios otros más que fueron muy famosos, Baudelaire y varios otros que fueron muy famosos en su momento. Él tuvo, por sobre todas las cosas, la influencia más importante de Théophile Gautier y sobre todo de Edgar Allan Poe, a quien tradujo extensamente. Digamos que el mundo sombrío y torturado de Edgar Allan Poe fue lo que le calzó como anillo al dedo a Charles Baudelaire. Lo primero que les leíamos, o que yo les leía, es una de las poesías o de los poemas de Las Flores del Mal, que se titula ¿Qué dirás esta noche, pobre alma solitaria? Era un hombre que tenía mucha consideración hacia su espíritu, no su cuerpo, su espíritu. Se analizó profundamente y provocó de alguna manera, ahora con el tiempo, no en ese momento que fue censurado, provoca en este momento cierta compasión hacia un hombre que en realidad sufrió tanto.
Sufrió porque él tenía una actitud hacia la vida de despojamiento de todo su egocentrismo, un hombre que no se sentía seguro en la sociedad de su época. Él consideraba que el poeta era un ser despreciable por la sociedad. Él tenía su propia autoestima, pero pensaba que los demás no consideraban bien a los poetas. Quizá en ese momento el poeta era un ser que se consideraba inútil a la sociedad en general y sobre todo a esa sociedad industrial que estaban haciendo. El poeta, con sus costumbres desordenadas la mayor parte de las veces, no aportaban mucho a lo que era útil a la vida pública o la vida social en su momento. Pero, no obstante, él creía que un poeta es alguien que debe vivir en las alturas, pues entre la gente es un ser inútil, es decir, un ser iluminado, un ser que sublima muchas cosas. A él no le interesaba la opinión que tenía el público de él. Él sentía que era indiferente a los ojos del público y sentía la mezquindad de muchos editores y, a pesar de sus evidentes dotes, que él fue consciente de eso, también era consciente de que la sociedad y sobre todo los editores no apreciaban sus dotes como poeta. Apenas si consiguió levantar la voz en una sociedad que seguía aceptando la premisa de arte útil y arte inútil. El arte inútil era, en este caso, el arte de un Charles Baudelaire, y el arte útil podría haber sido atribuido a Víctor Hugo y a su romanticismo moralista y positivo. Bien, entonces, comenzamos el programa de hoy con ¿Qué dirás esta noche, pobre alma solitaria? Y la música que hemos elegido para acompañar a la poesía de Charles Baudelaire, en este caso fue un fragmento de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Seguimos con otro autor del momento y seguimos después hablando de este autor maldito, de este poeta simbolista que por sobre todas las cosas conocemos a través de su trabajo reunido en Las Flores del Mal.
Por encima de estanques, por encima de valles, de montañas y bosques, de mares y de nubes, más allá de los soles, más allá de los éteres, más allá del confín de estrelladas esferas, te desplazas mi espíritu con toda agilidad, y como un nadador que se extasía en las olas, alegremente surcas la inmensidad profunda con voluptuosidad indecible y viril. Escápate muy lejos de estos mórbidos miasmas, sube a purificarte al aire superior y apura como un noble y divino licor la luz clara que inunda los límpidos espacios. Detrás de los hastíos y los hondos pesares que abruman con su peso la neblinosa vida, feliz aquel que puede con brioso aleteo lanzarse hacia los campos luminosos y calmos. Aquel cuyas ideas, cual si fueran alondras, levantan hacia el cielo matutino su vuelo, que planea sobre todo y sabe sin esfuerzo la lengua de las flores y de las cosas mudas. Este poema, titulado Elevación, también participa dentro de lo que se llamó Las Flores del Mal, de esa recopilación que hizo en 1857, después de mucho trabajo, de minucioso detalle. Lo lanzó al mundo en 1857 y él fallecería 10 años después, bajo los influjos de de los problemas físicos que tuvo a partir de su sífilis y de esa adicción que tenía al opio, al ajenjo, y bueno, una vida bastante dispersa y bastante descontrolada. Estábamos escuchando en primer término, en este segundo bloque, un momento del Fausto de Gounod, que hemos elegido también junto a Berlioz para ilustrar el programa de hoy, y escuchábamos el fragmento titulado Noche de Valpurgias. Baudelaire fue para algunos la crítica y síntesis del romanticismo, pero para otros fue el precursor del simbolismo y también es considerado el padre espiritual del decadentismo. El decadentismo aspiraba a épater les bourgeois, es decir, escandalizar a la burguesía. Pero también junto a Rimbaud, Verlaine y Mallarmé, fue uno de los que en su momento elevaron sus voces contra el aburrimiento angustioso que ellos llamaron como spleen. Ya hemos hablado del spleen, hemos dedicado algún programa al spleen de París, al spleen que tenían los poetas del momento, es decir, algo que los trastornaba era cómo pasar la vida. Evidentemente tenían una vida que no era común al resto de los mortales. Entonces quizá ese aburrimiento espantoso, angustioso, que los llevó a, por ejemplo, incursionar permanentemente dentro del mundo de la drogadicción. Ese es uno de los problemas que ha tenido siempre el ser humano, evadir el aburrimiento. Y entonces ha inventado, entre comillas, tantas formas de escape. Los poetas malditos tuvieron como forma de escape, por sobre todas las cosas, el sexo, la poesía y las drogas. En este caso, Charles Baudelaire, este poeta simbolista que vivió a mitad del siglo XX, del siglo XIX, que se consideró por algunos como el rey de los poetas, como un verdadero dios. Fue un hombre que tuvo una visión de la vida bastante indefinida. Él lo que quería era mostrarse a sí mismo un camino a seguir, porque no encontraba un mejor camino. Y bueno, lo hizo todo a través de la poesía, sublimando las cosas cotidianas. Es decir,
Vivió en su propio mundo, en una torre de cristal que le fue bastante adversa. No tuvo una vida muy plácida, que digamos, pero digamos que dentro de su mentalidad y de su concepción de la vida, fue un hombre que vivió como quiso. Por sobre todas las cosas, fue un gran ensayista, fue un gran crítico de arte y fue sobre todo un gran traductor. Como decíamos antes, la poesía y los cuentos de Edgar Allan Poe tuvieron en el francés Charles Baudelaire a un gran crítico, a un gran traductor, a un maestro de la traducción dentro del idioma francés, por supuesto. Pero bueno, son algunos detalles que queremos ir dando para que nos ubiquemos más fácilmente dentro del quehacer, dentro del hacer, dentro de la ejercitación literaria que tuvo el gran Charles Baudelaire. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. Che, ¿vamos a la sierra a comer un asado? ¿Hacemos fueguito ahí? La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En Córdoba, en los últimos 10 años, se quemaron 600.000 hectáreas de llano, arbustos autóctonos, bosques nativos e implantados. En zonas de riesgos, mantenete alerta. Si ves columnas de humo, denuncialas. 0800-888-38346. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Y Simón hace señal voglio la belle cose como la traducción. Crazy.
les îles, eh bien, mon ami, voilà, vraiment, mon ami, voilà. Escuchábamos el vals del final del primer acto del Fausto de Gounod, muy conocido por otra parte. Quiero decirles que en su poemario, Baudelaire expuso una nueva forma de escribir la poesía, que dinamitó o hizo a un lado el clasicismo de su época y empezó con una ruptura radical a partir de la métrica, terminando por la temática. Quiero decirle que traducir a Baudelaire, hay muchísimos traductores de la poesía de Baudelaire. Hasta ahora no he encontrado ninguno que me satisfaga por el hecho de que él se preocupó por hacer trabajos rimados y es muy difícil encontrar un buen traductor que sea fiel al sentido que le dio Baudelaire a las frases y a las palabras. Y bueno, tenemos muchas traducciones. Yo he traído 2 o 3 aquí. De lo que acabo de leerle, bueno, son distintos autores los traductores de Baudelaire. Pero fue una literatura muy difícil de traducir y sobre todo al español. No sé a otros idiomas, pero sí al español. Pero he tratado de encontrar trabajos rimados y trabajos sin rima. A veces la rima también conspira contra la intención del autor, entonces no hay que aferrarse tanto a eso. En fin, Baudelaire fue el primero en criticar la aparición de la ciudad moderna y contemporánea, a pesar de que era un hombre que estaba viviendo dentro de la revolución industrial. Él no soportaba a la burguesía decadente cuya moral le parecía absolutamente hipócrita. Eso es lo que tuvo Baudelaire. Fue un hombre que, a pesar de su desvarío o de su desviación de acuerdo a los cánones de la época, fue un hombre que supo que no debía ser hipócrita. Es decir, allí comenzó a transitar la poesía que después a él lo señaló, lo marcó. Es decir, el simbolismo de él tuvo que hacerlo así, porque no se podía decir de otra manera, y menos en esa época. Ese simbolismo en realidad era una señal que él dirigía hacia la sociedad burguesa e hipócrita de su momento. Él tenía una confianza muy grande dentro de lo que era la civilización que se estaba industrializando en ese momento a partir de la revolución científica. Y a pesar de que eso significaba cierto confort en la vida de todos los días, él advirtió que ese confort iba a significar que el hombre fuera cada vez más deshumanizado o inhumano, como usted quiera llamarle. No estaba errado para nada. A pesar de que él vivió una vida bastante confortable, porque fue de una familia, hijo de una familia burguesa, su madre lo proveyó hasta último momento con las necesidades físicas que él tenía, pero él también lamentó profundamente que la sociedad de su momento se estuviera deshumanizando. Es decir, fue todo un visionario de lo que sucedería décadas después o lo que viene sucediendo en este siglo tan confortable que estamos viviendo, pero al mismo tiempo tan deshumanizado y tan hipócrita por otro.
rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española Córdoba 2019. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Apalabrémonos, el noticiero del Congreso de la Lengua Córdoba 2019 y un juego de compromiso con el bien decir y el buen hablar. Con idea y realización de Mario Luna, profesional de la palabra, y la participación de la profesora en Letras Modernas, Teresita Bertarelli. Profe Bertarelli, qué lindo que nos encontremos aquí en el aire y qué manera de cumplir un sueño, ¿no? Sí, así es, Mario. Yo no puedo creer que ya estemos en la cuenta regresiva del Congreso de la Lengua Córdoba 2019. Sí, y sobre todo que sea a través de esta radio que nos abrió sus puertas y micrófonos para que nos demos el gusto de informar sobre ese verdadero acontecimiento de la cultura de la lengua española, sí, que va a tener lugar por segunda vez en su corta pero rica historia en nuestro país y más precisamente aquí en Córdoba. Oh, nada menos que en el Teatro San Martín, que por eso está siendo remodelado. Y claro, bueno, entre los invitados van a estar los Reyes de España, lo tienen que dejar como nuevo, ¿no? Oh, qué hermoso va a quedar. Escúchame, Mario, Sí. escúchame una cosa. La verdad que a mí me da un poco de vergüenza que venga el Congreso de la Lengua Córdoba. ¿Por qué? Y con lo mal que hablamos nosotros. Bueno, justamente en este espacio, que lo vamos a llamar Apalabrémonos, vamos a tener la posibilidad de ir corrigiendo dentro de nuestras posibilidades nuestros propios errores, ¿no Qué te hermoso, parece? sí, claro. Sobre todo en los medios de comunicación. Ahí, Mario, se escucha cada barbaridad. Cierto. Mira, por ejemplo, el otro día escuché una noticia. Un tipo que se casó por segunda vez. Y dijeron en la tele, la cónyuge del mismo es ahora la madrastra de sus hijos. A mí me sonó muy raro. A mí, a ver, me suena raro y me suena feo también. ¿Por qué no lo repetís? A ver. Sí, cómo no, mira. La cónyuge del mismo es ahora la madrastra de sus hijos. Yo advierto por lo menos 3 errores en una sola oración. Por ejemplo, A ver. ¿cómo decimos? ¿Garaje o garaje? Garaje, por supuesto. Y a ver, vos decís engranaje o engranaje. Engranaje. Bueno, entonces, ¿por qué, digo yo, me pregunto, en vez de decir cónyuge, hay gente que dice cónyuge? Sí, mira, la verdad que el segundo error, me pregunto, mismo, ¿es un pronombre que reemplaza a la tercera persona del singular? Ah, sí, claro. En ese caso, conjuguemos. Yo amo, tú amas, el mismo ama. Yo temo, tú temes, el mismo teme. ¿Para qué decir mismo? Y mira, ¿Cuál es el sentido? Sí, la verdad. Porque además, mismo, misma, mismos, mismas, son adjetivos. Sí. No debemos hacerlos trabajar como si fueran pronombres, porque el pronombre se usa en reemplazo del nombre. Claro. Entonces no le hagamos cumplir a un adjetivo una función que no le corresponde, no la conoce, no sabe cómo hacerlo. Por supuesto, Mario. Más simple que decir la cónyuge del mismo es decir su cónyuge. ¿No te parece? Claro, y en todos los casos siempre es muy ocioso decir mismo, misma, mismos, mismas. No tiene sentido. Claro. El último error sería, dentro de esta expresión, madrastra en vez de madrastra. Sí, mira, si seguimos hablando así, pronto vamos a pedir una minalesa en vez de milanesa. Qué ocurrente que sos. Bueno, a mí se me ocurre que en vez de presentar al chaqueño palavecino, vamos a decir el pequeño chalavecino. Esto promete ser muy divertido, Mario, ¿eh? Bueno, esa es la idea, Tere, que corrijamos el mal uso del idioma sin considerarlo una cuestión magistral, académica, o que se trate de un pecado mortal, porque no lo es. Buenísimo. Me encanta que, faltando casi un año para el Congreso Internacional de la Lengua Española, ya estemos adelantándonos con el tratamiento de errores o vicios que cometemos a diario en el uso del lenguaje. Bueno, en principio tenemos que anunciar a los oyentes que vamos a estar con frecuencia en este mismo horario y en esta misma sintonía, en esta misma sintonía. O sea que la palabra mismo ahí está bien usada.
Así que, profe Bertarelli, nos despedimos hasta el próximo Apalabrémonos. Va a ser un gusto. Rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española Córdoba 2019. Auspició Gobierno de la Provincia de Córdoba. Fue una realización integral de la Fundación Escuela de Locución Mario Luna para la promoción del interés en la lectura de textos. Bien, lo que acabamos de escuchar son unos micros que nos han enviado de la Agencia Córdoba Cultura para irnos preparando para el próximo Congreso de la Lengua que tendrá lugar en el año 2019 en la ciudad de Córdoba. Estos micros, donde se hace referencia a cómo se habla en este momento, se titulan Apalabrémonos y tienen a Mario Luna como uno de los conductores de estas charlas que se hacen junto a personas que tienen que ver con la lengua en Córdoba y sobre todo con el habla española. Y bueno, distintas profesoras o profesores que han charlado junto a Mario Luna para irnos ilustrando sobre cómo hay que hablar. Bueno, sí, es por eso, la verdad. Hay que entrar a Facebook para darse cuenta de los horrorosos horrores de sintaxis y de ortografía que tiene la gente. En este caso es el Congreso de la Lengua, pero la lengua no es solamente sonora o verbal, es también escrita. Entonces, bueno, en fin. Buena iniciativa del gobierno de la provincia de Córdoba y sobre todo de la Agencia Córdoba Cultura. Bien, y hablando de la Agencia Córdoba Cultura, hablemos de la Agencia Córdoba Joven. En estos días ha habido un encuentro de la juventud muy importante dentro de nuestro medio y la Agencia Córdoba Joven acaba de entregar 6 millones de pesos a jóvenes emprendedores distribuidos en 30 o 35 distintos grupos o personas que han aportado o que aportan a la creatividad dentro de todos los rubros en nuestro medio. Esto lo ha hecho junto con el Banco de la Provincia de Córdoba, ya se han entregado los premios, nos parece algo muy bueno, por cierto. Bien, nos vamos al mundo de la plástica y usted sabe que desde el 17 de agosto hasta mañana, 20 de agosto, estará funcionando entre el Cabildo y la Plaza San Martín el mercado de arte contemporáneo que auspicia y promueve la sección cultura de la Municipalidad de Córdoba. Espero que hayan limpiado parte de la Plaza San Martín porque hasta eso hace 2 o 3 días yo anduve por allí y estaba igual que siempre, pero digamos que hayan puesto un poquito en caja la prolijidad de ese lugar porque vienen importantes figuras o galerías de arte de otros lugares del país. Entonces hay que poner la mejor cara. En fin, hablando de arte plástica, estuve en el Colegio de Escribanos viendo la muestra de dibujos y esculturas de Lucía Contato, Marcela Quinteros y Roxana Serra. Muy buena muestra. Muy bien elegida. Por algo en este momento el Colegio de Escribanos está teniendo tanta resonancia dentro de los medios de comunicación de Córdoba y en el mismo público en general. Los grafitos de Lucía Contato son muy sobresalientes, no es fácil trabajar el grafito. La técnica mixta de Marcela Quinteros realmente me pareció muy interesante y me detuve en el trabajo de escultura de Roxana Serra, una artista cordobesa que vive en Unquillo, que trabaja pequeñas esculturas en fusión de cristal, bronce y mármol. Fue para mí un descubrimiento de alguien que trabaja de manera exquisita el bronce y el cristal. Pequeñas figuras femeninas que... Bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo me sorprendí porque dije, esta es una artista internacional, esta persona tiene que tener una trascendencia a otros lugares.
El trabajo que usted puede ver allí en la Galería de Arte del Colegio de Escribanos es realmente único, es exquisito. Vaya y vea esas pequeñas figuras que deben ser 7 u 8, no sé si me estoy equivocando, pero se va a encontrar con algo totalmente nuevo. Tiene tiempo hasta el viernes 7 de septiembre, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, y un abrazo grande a Miriam Brusa. Bien, después de esta recorrida por parte de la actividad artística en la ciudad de Córdoba, nos vamos a nuestro espacio dedicado a la Fundación ProArte Córdoba. A partir de este momento, nuestro espacio dedicado a la Fundación ProArte Córdoba, celebrando sus 40 años. Bien, por supuesto el gran tema de los últimos tiempos, dentro de lo que se propone desde la Fundación ProArte, ha sido la presencia o la presentación que va a tener lugar el 25 y 26 de agosto de la pianista argentina Marta Argerich, junto con la Orquesta Sinfónica de Córdoba y 2 o 3 integrantes más. Realmente ha sido un éxito la venta de entradas. Estas dos grandes funciones tendrán lugar en la Sala de las Américas de la Ciudad Universitaria, y bueno, eso nos da una muestra de que cuando se propone algo bueno y serio en Córdoba, hay gente que acude, porque las entradas no son tan accesibles. No obstante, debido a la calidad de una Marta Argerich, sí, son accesibles. Pero lo importante es que a las pocas horas ya estaban todas agotadas, y realmente a mí me llenó de alegría. Y bueno, me imagino que a la gente de la Fundación ProArte y a todos los que han colaborado para que esto se haga realidad, también los tiene que llenar de alegría. Bien, a ver, vamos a los ciclos de Montserrat en concierto. El próximo será el sábado 1 de septiembre y actuará en la sala del Colegio Montserrat a las 17 horas el ensamble de cámara Broken Consort. Ellos van a hacer música de Händel, Vivaldi, Telemann y Piazzolla, entre otros. Y dentro del ciclo de abonos de la Fundación ProArte Córdoba, el próximo septiembre 14 o 14 de septiembre, viernes, actuarán Luciano Casalino en violín y Pablo Rocchietti en piano. Estarán, como usted ya sabe, estos conciertos se hacen en la sala del Teatro Real de la ciudad de Córdoba. Fundación ProArte Córdoba, 40 años. Bien, y ahora sí nos vamos al cine, y nos vamos al cine argentino, al magnífico cine argentino que está teniendo lugar en nuestro país en los últimos tiempos. Hace ya mucho tiempo que el cine argentino ha levantado cabeza y se impone en el mundo, pero hay 2 trabajos en este momento que me llenan de regocijo, o 3 si usted quiere, porque realmente son muy buenos. Ya hemos hablado del amor menos pensado, la película con Ricardo Darín y Mercedes Morán. Y ahora vamos a hablar del Ángel, de Luis Ortega, y de Mi obra maestra, de Gastón Duprat. El Ángel es una película que recrea momentos de la vida de Robledo Puch, el asesino serial, muy bien hecha, no se ha tomado toda la vida de Robledo Puch, ni siquiera esos pocos años en los cuales él actuó, lamentablemente. Se han tomado momentos y por sobre todas las cosas se muestra de manera muy minuciosa y muy acertada la personalidad de ese pequeño asesino que era en ese momento, no tenía 20 años, Carlos Robledo Puch. La película de Luis Ortega realmente es un magnífico testimonio. Y quiero decir una cosa, tiene la producción
de El Deseo, es decir, los hermanos Almodóvar, Pedro Almodóvar, uno de ellos, han sido los productores de la película El Ángel de Luis Ortega. Bien, y me voy al estreno de esta semana que se llama Mi obra maestra, dirigida por Gastón Duprat, con el guión de Mariano Cohn. Usted sabe que son dos socios que al mismo tiempo son a veces guionistas y a veces directores. Cuando le toca a uno dirigir o cuando deciden que uno de ellos dirija, el otro hace el guión y viceversa. Bueno, ¿qué es Mi obra maestra? Es una película sobre una amistad de dos personas realmente, originalísimas. Una de ellas es un gran pintor argentino que hace tiempo tuvo su gloria y que ya no quiere pintar más, ya es un viejo cascarrabias, y tiene como amigo al galerista o al marchand que en su momento lo lanzó al mundo del arte y que desde hace ya varias décadas se conocen, y que en este momento ese personaje sufre porque su amigo, el gran artista, no quiere seguir pintando y se están perdiendo grandes oportunidades de venta. Esa es la historia en sí, pero la película está tan bien guionada que yo la dividiría en tres partes. La primera parte es absolutamente cómica y yo personalmente y el público que estaba asistiendo a la misma función se rió permanentemente, digamos en la tercera parte de la película. En la segunda parte, la acción pasa a ser un poquito más sombría, más oscura, se presenta una circunstancia bastante dura en la vida de los dos amigos, y en la tercera parte retoma vuelo y pasa a ser nuevamente una comedia que por momentos es desopilante, pero lo importante, sobre todo de las actuaciones de Guillermo Francella y de Luis Brandoni, es que no rozan lo grotesco, están allí en el filo de. Quizá Francella se desborda un poquito más, no puede evitarlo, hasta su mismo rostro lo dice todo, pero Luis Brandoni, que siempre ha rozado el grotesco, en este caso está tan bien marcado, se ha contenido tanto para no apelar a la risa fácil del espectador, que bueno, todo eso, más un fantástico guión, muy sutil, una fotografía impecable, dos actuaciones únicas o dos o tres, los que encabezan el reparto, junto a Andrea Frigerio, por ejemplo, hacen de Mi obra maestra una película única en los últimos tiempos. No es fácil recurrir a la comedia en cine. Para hacer reír hay que tener mucho talento y le aseguro que esta película, por lo menos en su primera parte, hace reír permanentemente al espectador. Me encantó. Creo que de las tres producciones que acabo de mencionar es la que más me dio gusto porque creo que es la más completa. Si bien se quedan algunas superficialidades que podrían haber sido más ahondadas, creo que el solo hecho de tener un toque de comedia hace que se dejen de lado esas supuestas profundidades. Me encantó, se llama Mi obra maestra, de Gastón Duprat, no se la pierda. Son los mismos autores, Cohn y Duprat, del Ciudadano Ilustre. Es decir, usted ya sabe que está ante un cine de calidad, de categoría. No se pierda Mi obra maestra, yo sé por qué se lo digo, la va a disfrutar.
Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Cine del Mejor en el Instituto Juan Zorrilla de San Martín los días martes y en el Centro de Arte Contemporáneo los días jueves. El próximo martes 21 en la Escuela Zorrilla se podrá ver Difret, un filme etíope y norteamericano del año 2014, donde se habla de la actividad que tiene una abogada etíope que boga en defensa de mujeres violadas y de niños abandonados. La acción transcurre en Addis Abeba y realmente es un filme de esos que el cine independiente nos trae con frecuencia. Estados Unidos y Etiopía son los productores de esta película que se titula Difret. Y en el Centro de Arte Contemporáneo, el jueves 23, se estrena una película canadiense que trata sobre el conflicto palestino-israelí. Es del año 2012, se llama Inshallah originalmente, es decir, si Dios quiere, y trata sobre una joven canadiense que cuida a mujeres embarazadas en un campo de refugiados palestinos en Cisjordania. Es decir, lo mejor del cine independiente en estas dos salas la semana que viene. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus tres direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Arfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugonis. Y les voy a recomendar un libro que no voy a comentar en este programa por distintas razones. No porque sea malo, sino porque es demasiado bueno, pero al mismo tiempo no es fácil porque está escrito en un idioma muy localista. Se llama Los perros duros no bailan, de Arturo Pérez Reverte, y es un libro notable porque trata sobre el mundo de los perros maltratados por sus amos o por sus no amos, que los hacen, por ejemplo, enfrentarse en luchas hasta que uno de los dos perros muere, o si no, esos perros abandonados por sus amos después de muchos años y que cuando ya son viejos no les sirven para nada y los dejan en los caminos. Es un libro muy duro. Es un libro muy duro, escrito con todo el humor y el gracejo con que Pérez Reverte es capaz de escribir. Él ama a los perros, él siempre dice que ama a los perros mucho más que al ser humano. Es un misántropo, lo sabemos, pero qué bien escribe, por favor. Lo que pasa es que es un libro que trae muchas palabras localistas, está impreso en Madrid, y yo dije, no, le voy a tener que cambiar la mitad del vocabulario, porque es muy slang, es muy lunfardo. Entonces no le puedo dedicar un programa. Tendría que ir explicando palabra por palabra y se haría demasiado largo. Pero de cualquier manera creo que Los perros duros no bailan. Si a usted le gusta Pérez Reverte, se va a encontrar con uno de los mejores trabajos de los últimos tiempos de este afamado escritor español. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones.
lavarse las manos con frecuencia y al estornudar, taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando el cielo caído pesa como una tapa sobre el gimiente espíritu presa del tedio largo, y el círculo abrazando de todo el horizonte despide un fulgor negro más que la noche amargo. Cuando la tierra tórnase húmedo calabozo, en que como un murciélago la esperanza hace ruido, golpeando las paredes con sus tímidas alas y dando la cabeza contra el techo podrido. Cuando la lluvia cuelga infinitos regueros que imitan los barrotes de una vasta prisión y todo un pueblo mudo de perversas arañas a envolver en sus telas, viene nuestra razón. Hay campanas que saltan de golpe con locura y lanzan hacia el cielo un aullido inclemente, cual si fueran espíritus errantes y sin patria que a gemir se pusieran empecinadamente. Y fúnebres carrozas, sin tambores ni música, desfilan por mi alma en lenta procesión. La esperanza vencida llora, y atroz la angustia clava en mi cráneo inerte su negro pabellón. Este poema, uno de Las Flores del Mal, hay 4 que se titulan spleen, es decir, ese mortal aburrimiento que tomaba entre sus garras a los autores
poetas del momento. En este caso, este spleen que acabo de leerles pertenece a la traducción de Nidia Lamarque, una traductora argentina que en la década del 50 sirvió como una de las posibles traductoras de Charles Baudelaire. A mí no me gusta la forma bastante sencilla en que ella lo ha hecho, pero bueno, dije, voy a traer algunos de los poemas de Baudelaire en rima y otros sin rima. En este caso tienen rima, pero eso también empobrece bastante al trabajo de Charles Baudelaire. Spleen, ese mortal aburrimiento que tomaba entre sus garras a los poetas del momento, a un, por ejemplo, a Rimbaud o un Verlaine y a un Baudelaire, entre otros, un Mallarmé. En ocasiones místico y a veces demoníaco, en ocasiones onírico y otras veces procaz en su realismo contundente, el nombre de Charles Baudelaire evoca a la poesía en su sentido más prístino, más puro, pero también hay que tener en cuenta que él sublima lo sórdido y la obsesión por el mal. Quizá, como le decía antes, esta poesía ahora no provoque ningún movimiento interior en el lector, pero en su momento fue realmente algo que modificó la estructura sólida que tenía la burguesía del momento. Spleen, en este caso, de Charles Baudelaire, uno de los 4 o 5 poemas que figuran en Las Flores del Mal, sobre ese mal de la época que tenían los autores y sobre todo los poetas, que era el eterno mortal aburrimiento. Fue precedido la lectura de este poema por un momento, el 5º movimiento de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Y ahora nos vamos a este Fausto de Gounod, que también hoy ilustra nuestro programa. Sola
Me aterráis grandes bosques como las catedrales, clamáis como los órganos, nuestros pechos malditos, salas de eterno luto y estertores mortales, a vuestros de profundis responden con sus gritos. Océano, te odio, tus saltos y tumultos los encuentro en mi espíritu. Esa risa sin par del vencido, repleta de sollozos e insultos, yo la escucho en la risa enorme de la mar. ¿Cómo me agradarías noches sin tu tejido de astros, cuya luz habla lenguaje conocido, pues yo busco el vacío, lo negro, lo desnudo. Mas las mismas tinieblas son un telón ceñudo, donde viven, brotando de mi alma por millares, seres desvanecidos de rostros familiares. Obsesión, uno de los trabajos de Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire. Quiero decirle que Charles Baudelaire fue deudor, digamos, de varios contemporáneos, como Mallarmé y Rimbaud, por ejemplo, pero también tuvo herederos tan importantes como Julio Cortázar o Marcel Proust. Baudelaire provocó las iras de la prensa cuando publicó Las Flores del Mal. 6 días después de la publicación del libro, fue llevado ante la justicia, tuvo que, porque se lo procesaba por ofender a la moral pública y religiosa, y tuvo que pasar por un oneroso y ofensivo proceso penal. A pesar de la intervención de la justicia, la obra, que ya en su momento provocó alarma entre la sociedad, no dejaría de crecer en los círculos intelectuales y cada vez más se consideró que Charles Baudelaire era un maestro de las letras y que venía a revolucionar el mundo de la poesía. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. Che, ¿vamos a la sierra a comer un asado? Hacemos fueguito ahí. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. En Córdoba, en los últimos 10 años, se quemaron 600.000 hectáreas de llano, arbustos autóctonos, bosques nativos e implantados. En zonas de riesgos, mantenete alerta. Si ves columnas de humo, denuncialas. 0800-888-38346. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Madre de los latinos y los griegos deleites, Lesbos, donde los besos lánguidos o gozosos, cálidos como soles, untuosos como aceites, son ornato de noches y de días gloriosos. Madre de los latinos y los griegos deleites. Lesbos, donde los besos son como las cascadas que sin miedo se arrojan en abismos gigantes y corren con sollozos y quejas sofocadas, tormentos secretos profundos y hormigueantes. Lesbos, donde los besos son como las cascadas. Lesbos, tierra de noches calientes, desmayadas, que hacen en sus espejos con voluptuosidad las niñas de sus propios cuerpos enamoradas, acarician los frutos de su nubilidad. Lesbos, tierra de noches calientes, desmayadas. Pues Lesbos, entre todos los hombres, me ha elegido para celebrar de sus vírgenes los encantos, y fui desde la infancia al misterio admitivo de las risas frenéticas y los sombríos llantos. Pues Lesbos, entre todos los hombres, me ha elegido. De Safo, la viril, que fue amante y poeta, más hermosa que Venus por su sombrío encanto, vence al azul pupila la pupila violeta, con tenebroso cerco trazado por el llanto. De Safo, la viril, que fue amante y poeta, más hermosa que Venus sobre el mundo reinando, el esplendor radiante de sus dos trenzas blondas, y los tesoros de su serenidad volcando sobre el viejo océano que la engendró en sus ondas. Y desde entonces Lesbos sin cesar se lamenta, y pese a cuantas honras le hayan sido rendidas, bebe nocturnamente la voz de la tormenta que alzan hasta los cielos sus riberas perdidas. Y desde entonces Lesbos sin cesar se lamenta. Bueno, como usted se ha dado cuenta, este poema se titula Lesbos y fue quizá lo que más provocó el escándalo y el desconcierto en el público horrorizado de la época. Por primera vez alguien en esa época, ya lo habían hecho los griegos, pero bueno, habían pasado muchas cosas bajo los puentes. Y después de la Edad Media, del oscurantismo y de todo eso, atreverse a hablar del lesbianismo o de la homosexualidad femenina fue realmente una audacia que Charles Baudelaire tuvo que pagar con su propia vida el escándalo que provocó. Bien, señores, de esta manera quisimos traer a uno de los autores que no hemos hablado de él, o no habíamos hablado de él todavía en este programa. Me pareció que como se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, 141 años, podía ser traído a nuestra mesa de trabajo. Todo esto es parte de lo anecdótico, porque viéndolo bien, en esta época, en este momento, la poesía de Charles Baudelaire ha quedado, no digo en el olvido, pero ya está un poco pasada de moda y hay tantas cosas que la han superado. No obstante, nosotros siempre nos retrotraemos a la época en que fue planteado, o que fue planteada la circunstancia o la disquisición, y bueno, entendemos que aquello haya provocado desconcierto y horror en la sociedad de la época. Más que horror, escándalo. Bien, señores, me voy a despedir con la frase que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Gracias a la Universidad Blas Pascal, a Diego Quiroga, a Matías Sáenz en los controles, a Gustavo Seifer, a todos mis amigos radiofónicos y no, que también escuchan el programa, a Elena, a Raquel, a Julie, a la familia Grasso, a Mercedes y Rodolfo, a Julio, a Brigitte y tantos más, a Jimena Gambetta,
que sé que nos está escuchando, y bueno, a gente que vamos incorporando día a día a este programa. Recuerde que subimos el programa a YouTube a las pocas horas de ser emitido, y después, inmediatamente, 2 o 3 días después, ya está en YouTube. En Facebook, si usted quiere escucharlo a partir de mi muro de Facebook. Y suscríbase, usted lo único que tiene que hacer es apretar donde dice suscribirse en el canal de Jorgelina Lagos. Señores, será hasta la semana que viene, si Dios quiere, a partir de las 11 de la mañana, después del programa de Guillermo Sánchez, aquí por 93.3 FM Radio Pascal, si Dios quiere. Chao. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, los mira